Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora María Hernani del curso sexto de primaria. Y hoy, mis queridos estudiantes, tenemos clase de matemáticas. Nuestro tema será el uso del diagrama de barras. Sí, el uso del diagrama de barras. Te recordarás que en la anterior clase ya avanzamos sobre el diagrama de barras. Pues hoy día vamos a poder graficar. Ve por tus cuadernos que yo te espero acá. Muy bien, ahora manos a la obra. ¿Alistaste tu regla? ¿Alistaste tus lápices? Pues bien, vamos a graficar aquí, juntamente contigo. Para ello, vamos a pedir ayuda. ¿A quién? Pues a la clase virtual. Sí, mis queridos estudiantes, invitamos a la clase virtual hoy día. ¿Los quieres conocer? Seguro que sí. Te los presento. ¡Saludemos! ¡Qué bien! Ahí está nuestra clase virtual. Ahora sí, clase virtual. Atentos. Les voy a realizar una pregunta. Y hasta que cuente 3, me muestran la respuesta. La pregunta es, ¿qué edades tienen? 1, 2, 3. Adelante con su respuesta. ¿Lo observaron bien? Seguro que sí. Ahora, luego de ver a nuestra clase virtual, pues bien, pasemos a graficar los resultados. A ver, recordemos. ¿De qué tratamos? De las edades, ¿no es cierto? Yo vi que en la clase virtual había niños que tenían 9 años. Vi niños que tenían 10 años. Vi niños que tenían 11 años. Y finalmente vi niños que tenían 12 años. Ahora, con la ayuda de ustedes, vamos a recordar cuántos tenían 9 años, cuántos tenían 10 años y cuántos tenían 11 años y 12 años respectivamente. ¿Me quieres ayudar? Claro que sí, te escucho. Vas a gritar fuerte para que yo te pueda escuchar. A ver, ¿cuántos niños tenían 9 años? Te escucho. Sí, correcto, tenían 2. ¿Cuántos niños tenían 10 años? Te escucho. Muy bien, tenían 5. ¿Cuántos niños tenían 11 años? A ver, correcto, 2. ¿Y cuántos niños tenían 12 años? Sí, muy bien, solo 1. Ya tengo los datos recogidos en mi tabla de frecuencia. Ahora lo que procede es que vaya a graficarlos en mi diagrama. Para eso, te habrás dado cuenta que he realizado 2 ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal contendrá las edades que he preguntado a la clase virtual. ¿Y estas edades qué nos decían? 9 años, 9 años, nos decía 10 años, 10 años, nos decía 11 años, 11 años y nos decía 12 años, 12 años. Aquí vamos a anotar la cantidad de estudiantes. Pondremos 1, 2, 3, 4. Ahora, luego de tener estos datos, vamos a proceder a graficarlos. Para eso, hago uso de una regla y empiezo a graficar los datos. 9 años. ¿Cuántos niños tenían 9 años? 2. Correcto. Entonces, empiezo a buscar. 9 años, 2. Y empiezo a hacer el punteo respectivo. Y procedo a hacer la intersección. Uno la línea y con la ayuda de mi regla puedo formar la barra respectiva.
Muy bien. Y he hecho mi primera barra. Ahora, observo el siguiente dato. ¿Cuántos niños tenían 10 años? Muy bien, ahora nos toca graficar el segundo dato, que nos dice que 5 niños nos dijeron que tenían 10 años. Entonces buscamos. En estudiantes fueron 5. Empiezo a hacer la línea y busco el otro eje, 10. Ya empiezo a hacer mi gráfico de barras. Muy bien. Noten, mis queridos estudiantes, que esta respuesta es la más recurrente. Para que ustedes lo puedan notar, empezamos a hacerlo más notorio. Seguimos. Ahora vemos que los estudiantes que tienen 11 años son ¿cuántos? Obsérvalo. Sí, son 2. Entonces procedemos a graficar a esos 2 estudiantes. Buscamos el eje y procedemos a graficar con un diagrama de barras. Muy bien, ya tenemos nuestro tercer resultado. Finalmente, nos dice que un estudiante tiene ¿cuántos años? 12 años, correcto. Entonces, procedemos a graficarlo. Un estudiante tiene 12 años. Y lo graficamos. Muy bien, nuestro gráfico de barras ya va quedando. Ya va quedando, correcto. Aquí tenemos nuestro gráfico de barras. Ahora muy bien, observamos. A ver, vamos a ver qué datos nos proporciona este diagrama de barras. Nos dice que la mayoría de los estudiantes tiene 10 años. Nos dice que una minoría de los estudiantes tienen 12 años. De esta manera, mi querido estudiante, podemos mostrar los resultados de una recogida de datos. Ahora, para aclarar este punto, te quiero enseñar que el diagrama de barras y cualquier diagrama tiene 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El primero, tiene un título, correcto, tiene un título que lo identifica. Aquí vemos el título. Luego, el segundo punto que debe tener todo diagrama es el gráfico. Correcto, es el gráfico, es lo que hicimos hoy día, mi querido estudiante, es el gráfico. Luego, el tercer elemento que tiene que tener todo diagrama es la leyenda. ¿Y qué es la leyenda? Seguramente te estarás preguntando tú. Pues la leyenda es estos 2 elementos. La leyenda es estos datos aclarativos que nos dice estudiantes y edades. En función de estas leyendas podemos entender mejor el diagrama de barras. El cuarto elemento es la fuente. Correcto. Y tú te dirás, mi querido estudiante, ¿qué es la fuente? Pues la fuente es el origen del diagrama de barras. Sí, en nuestro diagrama de barras nos faltaba poner la fuente. La fuente puede ser, si tú has extraído el diagrama de barras de un texto cualquiera y lo has puesto en tu trabajo de investigación, pues tienes que poner la fuente. ¿De dónde has extraído ese diagrama de barras? Si tú has elaborado, como lo hemos visto hoy día en clase, tu propio diagrama de barras, entonces tú pondrás fuente, elaboración propia. No olvides los 4 elementos de un diagrama de barras. Ahora, para despedirnos, primero despedimos a nuestra clase virtual. Chao, clase virtual, muchas gracias por habernos ayudado y luego
mis queridos estudiantes, aprendemos un poquito más sobre el diagrama de barras. Por ejemplo, ¿para qué nos servirá interpretar los datos? Con esa pregunta, pues la trabajamos en la pizarra virtual. Muy bien, ¿es importante interpretar los diagramas estadísticos? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Primero, para comprender adecuadamente la información, como lo hicimos con el diagrama de barras que lo hemos hecho con la clase virtual. Ahí hemos podido interpretar más fácilmente la información. Luego, nos permite llevar a cabo investigaciones, porque gracias a un diagrama de barras, posteriormente podemos realizar investigaciones. ¿Por qué también es importante interpretar el diagrama de barras? Porque nos permite discutir con nuestros compañeros, entablando un debate. Porque lo que nosotros vemos en el diagrama de barras tal vez no sea lo mismo que ven tus compañeros. Entonces pueden intercambiar opiniones. Por eso es importante interpretar los diagramas de barra. Continuamos. ¿Cómo interpretamos un diagrama de barras? Pues tenemos 3 pasos o 3 consejos. El primero, realiza una lectura literal del diagrama. ¿Y qué significa una lectura literal? Pues que tú observes qué datos se están presentando, cómo se está presentando, sin inventar nada. Solamente lo que se puede apreciar a través de tus ojos. Lo segundo, realiza una lectura crítica. Ahí vas a poder ver qué barra es la más alta y qué barra es la más baja. Vas a poder comparar resultados y tal vez te vas a preguntar, ¿por qué la mayoría de los estudiantes tienen 10 años? ¿Por qué solo hay un estudiante que tiene 12 años? Y a estas preguntas que tú te hagas en la lectura crítica, te vas a responder con la lectura hipotética. Sí, la lectura hipotética es la que responde a las preguntas de la lectura crítica. Por ejemplo, veamos un ejemplo. En este ejemplo te muestro un diagrama de barras de las edades de los estudiantes de sexto de primaria, pero de otro curso y de otro lugar. Ahora hagamos una lectura literal. Bueno, yo observo que los niños a los que se preguntaron fueron 7, fueron 2, fueron 1, fueron en total 10 niños. Bien, las edades que tenían estos niños eran las siguientes. Un niño tenía 9 años, 2 niños tenían 10 años y 7 niños tenían 14 años. ¿Ves? Esta es la primera lectura que hacemos de un diagrama, la lectura literal, tal como se presenta. Luego podemos hacer una lectura crítica. ¿Por qué? ¿Por qué los niños de 7 años, por qué los niños tienen 14 años y es una mayoría en el curso? ¿Por qué? Ya tengo la lectura crítica. Ahora, para responder a esta pregunta, pues realizaré la lectura hipotética. Y para ello, pues te presento las posibles respuestas. ¿Cuáles son? Hipótesis 1. Que los niños de este curso tienen esa edad porque han tenido repitencia en los demás cursos. Eso significa que han repetido mucho, tal vez en segundo, en tercero, en cuarto, se han aplazado y han vuelto a ingresar y por esa razón tienen 14 años en sexto de primaria. Esa puede ser mi hipótesis 1. También puede estar la hipótesis 2, que dice que estos niños posiblemente que han ingresado normal al colegio, pero en segundo de primaria han tenido que dejar el colegio. Ha habido un abandono y lo han dejado por 2, 3 años y luego lo han retomado. Esa puede ser mi hipótesis 2. Mi hipótesis 3 puede ser que los niños han ingresado tardíamente al primero de primaria. Sí, cuando la mayoría de sus compañeritos tenían entre 5 y 6 años, pues estos niños ingresaron a sus 9 años.
Aquí, mi querido estudiante, tengo 3 hipótesis. Y estas 3 hipótesis las tengo que confirmar o desechar. No tengo que saber cuál era la razón por la que en este curso la mayoría de los estudiantes tienen 14 años. Entonces, ¿qué haré para ello? Sí, haré una recogida de datos y me centraré en los estudiantes que tienen 14 años y les preguntaré, ¿cuál ha sido la razón por la que están en ese curso? Entonces tal vez me dirán hipótesis 1, hipótesis 2 o la hipótesis 3 o tal vez ninguna de las 3. Y me dirán una razón diferente. Por eso se dice que al interpretar un gráfico podemos realizar investigación. Muy bien, continuemos. Ahora, todo este proceso que hemos hecho, mi querido estudiante, mi querida estudiante, forma parte de una ciencia más grande, que es la estadística. Y yo te recomiendo que a partir de esta clase investigues un poco más sobre esta ciencia. Si te gustó el tema, pues atento a la próxima clase. ¡Nos vemos! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.